De todos los colaboradores, ¿quién crees, por lo que has visto, y la que peor o el que peor ha salido parado? ¿El que peor ha salido o...? Sí, es decir, con todo lo que ha sucedido en los 2 últimos años. A ver, yo creo que la persona que peor ha salido es Carlota Corredera y María Pero Patiño. Hablo de ya de colaboradores. De colaboradores, María Patiño, sin la menor duda. María Patiño, desde mi punto de vista. Primero porque, vamos a ver, siempre ha sido una periodista de estos temas de corazón, pero ha llegado un momento que ha perdido la credibilidad absolutamente desde mi punto de vista. Esto es simplemente mi opinión y mi modesta opinión. Pero de haber sido una periodista que se movía bien, que entendías que lo que yo siempre pensaba que esa vehemencia que siempre de la cual ha hecho gala, parece que le investía una cierta credibilidad. Lo cierto es que lo que ha quedado demostrado es que no tiene, desde mi punto de vista, insisto, que no tiene tal credibilidad, con lo cual creo que va a ser muy difícil recuperar ese nombre que podía haber tenido antes como periodista. Sí, ahí yo haría, tú lo conocerás más, Jesús Manuel, pero yo creo que María Patiño y Gemma López, Gemma López han seguido unas trayectorias profesionales muy, muy paralelas. Y con todo esto creo que hay un diferencial increíble entre cómo ha acabado María Patiño y cómo ha acabado Gemma López. Es decir, Gemma López sigue teniendo su prestigio, su reputación. Totalmente. Ha seguido en el programa, ha tenido un pensamiento libre. Incluso yo la recuerdo en el juicio laboral de Antonio David Flores, que fue llamada por Telecinco. No faltó a la verdad en ningún momento, dijo todo lo que era cierto. Dos colaboradoras muy paralelas, cómo ha podido acabar una y otra, aunque María Patiño es presentadora de Socialité. Lo que no sabemos es lo que durará Socialité, porque desde luego, si se quiere remediar Telecinco, tienen que acabar con todo lo que traen atrás y no les va a servir de nada acabar con Sálvame si mantienen un Socialité con María Patiño y con los mismos rostros. También tampoco creo que se pueda pensar que puedan rescatar muchos colaboradores de Sálvame para el nuevo programa que hagan por la tarde, porque entonces al final seguiría siendo un poco más de lo mismo y creo que lo que se está pretendiendo es una ruptura absoluta de dirección en las tardes y romper con todo lo que era Sálvame, entiendo. Pero realmente, y aparte de María Patiño... Pero, por ejemplo, Gemma López sí que podría ser una persona que podría haber sido rescatada, o sea, que puede ser rescatada para el rescatada o no lleva por lo menos esa mácula de todo lo que ha pasado. Sí. Pero en cambio yo los que creo que realmente van a ser los grandísimos perjudicados de todo esto son los colaboradores que no tenían esas retribuciones ni de Jorge Javier Vázquez ni de María Patiño. Es decir, bueno, Kiko Hernández tenía debía tener un caché por encima, pero también todo lo que todo lo que ha dicho, todas las salvajadas que ha dicho respecto a este asunto, a la familia, a José Ortega Arcano, a su familia, va a quedar perjudicado. Pero Laura Fa, Miguel Frigenti, Rafa Mora, Chelo García Cortés, Lidia Lozano. Has dicho antes de Kiko Hernández. Y la pantomima del fantasma, aquello fue lamentable. ¿Dónde en un medio serio pueden terminar trabajando si acaban en Telecinco? Estos son realmente los grandes damnificados. Yo creo que sí. Porque además, obviamente, sus cachés eran los más pequeños. ¿Y dónde van a poder acabar? Aquí hay, de los nombres que tú has dicho, fue Miguel Frigenti el primero que dijo en directo: yo defiendo a Rocío Carrasco porque así vengo más días. Laura Fa
Es decir, al final representaba una corriente que se aleja del feminismo. Es decir, que eso se llama, para mí, desde luego, embrismo. Es decir, que era la defensa de la mujer por ser mujer y el odio al hombre por ser hombre. Sí, pero Es que perdona, ahí déjame hacerte un matiz. ¿Dónde está Laura Fa con la agresión sexual por lo que ha sido condenada un programa o una productora por una emisión o todos los violadores que están saliendo a la calle o que están viendo reducidas las penas? Ese feminismo del que hacían gala, de ese políticamente correcto, se acababa en el negocio de la fábrica de la tele que, bueno, luego hablaremos que la marea azul, entre otras, ha acabado con él. cuando hablamos de feminismo, yo siempre digo que eso no es feminismo, eso se llama otra cosa. Cuando tú le preguntas a estas que van de feministas quién es Mercedes Formica, nadie te dice quién es Mercedes Formica. Es decir, que al final hay que saber. Y después hay otros que al final Sálvame tenía periodistas y tenía mucho colaborador personaje. Es decir, que para eso también estaba Rafa Mora. Pues es que al final eran pilares importantes para hacer el entretenimiento, porque se sabe hacer muy bien. Chelo García Cortés o Lidia Lozano. Lidia Lozano, como he dicho antes, durante mucho tiempo mantuvo una relación distante con Rocío Carrasco y Fidel. Fue a cambio de retirar las demandas cuando se cambió ese posicionamiento que tuvo Lidia Lozano con el tema de Rocío Carrasco. Pero si tú le preguntas mañana por la calle a Lidia, te va a decir lo que piensa de verdad. Se tuvo que cambiar de opinión para continuar. Era cambiar para sobrevivir. Y no había otra. Y eso fueron la mayoría. El problema es que nunca lo podrán reconocer. Cuando ha dicho de Gemma López es, bueno, es una gran compañera y después que Gemma López es muy difícil de comprar. Lo ha demostrado, además. Sí, lo ha demostrado. Desde luego, yo creo que es de las pocas personas... Muy difícil de comprar. Y después están los colaboradores que decidieron, que no obedecieron a las directrices del momento. Bueno, empiezo yo por mí, porque al final he visto la lista, pero lo conté ya en su momento aquí. A mí no me echaron, yo no me fui. A mí me invitaron a irme porque no me interesaba la defensa que hacía de Antonio David Flores. Siempre lo digo, nunca defendí a Antonio David Flores. Yo lo que no podía entrar era en ese ataque al Estado de Derecho, derrumbando a jueces y magistrados de los tribunales españoles porque había que defender a Rocío Carrasco. E intentaron explicar cosas que no tenían sentido y yo ahí dije que no. Como durante mucho tiempo, ellos no querían que yo hablase y el corte era inmediatamente cuando saltaba a cortar, pues decidieron, como empresa privada que es, retirarme una temporada del programa. Fue 1 mes y medio y cuando volvieron a llamar para que volviese, yo ya decidí que ya era tarde. Y además, me llamó uno de los grandes compañeros que dejé allí y que sigue siendo compañero, siempre será amigo, le dije que no iba a volver, que fue concretamente para dar con la entrevista que Gustavo, en la mano derecha de Teresa Campos, concede a la revista Semana. Dije que no. Lo volvieron a intentar con otro tema que era, no sé si era María José Campanario, que tampoco. Es decir, yo tenía claro que si ellos hacían eso, pues yo no volvía, porque si yo no era válido para algo que sabía mucho más que yo, porque así a mí me dicen no vengas porque no sabes comentar un reality, pues yo digo, pues sí que lleva mucha razón. Es que a mí el reality no se me da bien, pero eso sí, entre otras cosas, porque tenía el derecho muy reciente, el derecho en la práctica y en la teoría, y sabía que aquello no iba a ningún sitio. Que se empeñaron en decir que Antonio David Flores es un maltratador o había sido un maltratador, pues eso ya cada uno es consecuente con su palabra y el tiempo lo dirá. Hablo de mí, es decir, hoy hablaré de mí como un libro que tenía Miras Jiménez y, por ejemplo, Kiko Matamoros. Bueno, Kiko Matamoros, que obviamente hizo una defensa de la verdad hasta donde pudo y hasta donde le dejaron, porque sí que tuvo un cambio, pero yo creo que es de los que no tendrán problemas en seguir con su actividad profesional precisamente, porque sí que está conceptuado en esa defensa, hasta donde pudo y hasta donde le dejaron. Antonio Montero. Antonio Montero yo creo que en cuanto a su carrera como periodista, creo que es intachable, con lo cual continuará y puede continuar en cualquier medio de comunicación
porque al final él es un periodista, ha tenido sus valores, los ha seguido y yo creo que no tendrá mucho problema para continuar, porque de hecho, bueno, tampoco era uno de los colaboradores más asiduos y él tendrá sus ingresos y tendrá sus colaboraciones externas. Yo con Antonio diferentes. he coincidido en plató y fuera de plató. Antonio Montero me pasó lo mismo cuando comenzó el tema de Rocío Carrasco ya en la tarde, cuando se retroalimentó del documental. Antonio Montero decidieron durante un tiempo, iba con mucha menos frecuencia, porque Antonio era de los que solía ir una vez a la semana, y entonces durante unas semanas pues fue apartado para que no estuviese ahí opinando, informando sobre lo que él sabía. Entonces, lo que fue menos tiempo y después Antonio regresó y continuó. Hay que recordar que yo, por ejemplo, esta tarde, que estaba haciendo unas cosas, estaba viendo, no sé si hoy o ayer, no me acuerdo el día, y me ha llamado mucho la atención. Por ejemplo, a Jorge Javier Vázquez se ha dirigido a Antonio Montero y le ha dado un abrazo. Igual que se lo ha dado a Marta López. Que al final han sido los cabezas de turco de dos situaciones totalmente distintas. Una, Antonio Montero se posicionó claramente en el no y en la política. Porque Antonio Montero es el que en un momento, cuando se hablaba de política, él dijo que era de Vox. A mí me parece decir, si tú hablas de política, yo también. Y si tú decides lo que tú dices de lo que es, yo tengo derecho a decir lo que soy. ¿Estés de acuerdo o no estés de acuerdo? Y fue cuando dijo, en este programa no se habla de Vox. Bueno, pues es que al final el espectador que está viendo Sálvame, pues hay de izquierda, de extrema izquierda, de derecha y de extrema derecha, como se quiera llamar. Y al final ese corte también pasó factura. Pues esa fue una de las tardes, Antonio Montero, y después la de Carlota Corredera, que ya lo hemos contado anteriormente. Y después hay un caso, el de Antonio Rossi, Almudena. A ver, Antonio Rossi, primero que él ya estaba colaborando con Ana Rosa Quintana, si no me equivoco, y él se ha mantenido con su misma postura desde el principio y bueno, ha ido tomando información. Y también ocurre lo mismo, que al final la gente que no se ha posicionado de una forma... Antonio Rossi tiene además una especial significación porque Antonio Rossi es periodista y no abogado, a diferencia de Jesús Manuel. Y desde el principio entendió que era un ataque contra el Estado de Derecho. Además, la relación de Antonio Rossi y Antonio David no era especialmente buena ni demás, pero él desde el principio lo tuvo muy claro e incluso yo recuerdo haberme contactado conmigo para que le explicara cómo había sido el procedimiento. Claro. Es decir, hay que significarlo. Tú me dirás, Jesús Manuel, pero es que la labor de un periodista es esa, o sea, es que realmente Antonio, es investigar. Hemos metido en el saco a Antonio Rossi. Antonio Rossi nunca colaboró en la tarde, en el Sálvame Diario. Antonio Rossi, ¿no? Trabajó durante muchos años en el Deluxe y coincide en un momento cuando Antonio, creo que coincide en el momento en el que llega todo el espectáculo, docuserie o cuento chino de Rocío Carrasco, que es cuando Antonio Rossi lo dejan de llamar, porque allí iban, es decir, de los colaboradores unos días antes, y entonces en ese momento Antonio Rossi no lo vuelven a llamar. Pero eso fue anterior, es decir, con Gemma López también pasó lo mismo, pero con Gemma López fue anterior a la emisión del documental de Rocío Carrasco. Es decir, Antonio era en el Deluxe. Por cierto, también hay una cosa, en el Deluxe cambiaron los directores, porque había un director que no estaba de acuerdo con cómo se estaban haciendo las cosas. Ese director pasó después al diario.